La historia inicia un día en el bullicioso pero acogedor pueblo de Aldia. Allí una joven de cabello rojo y coletas tomaba al prota del brazo, mientras le decía que ya era hora de irse. Detrás de ella se encontraba su hermana mayor, observándolo con una sonrisa, mientras la chica seguía insistiendo en que se apresurara. El tipo se sentía incómodo ante tanta insistencia, pero no le quedaba más opción que aceptar, ya que negarse solo empeoraría las cosas. Tiempo después, el mismo joven se encontraba disfrutando de una deliciosa comida en una taberna, hasta que de repente apareció otra chica, expresando que por fin lo había encontrado. La joven de pelo blanco le pedía que por favor fuera de inmediato a su casa, y detrás también estaba su hermana mayor, vistiendo ropas muy similares. Como si eso no fuera suficiente, al día siguiente volvió a ser hostigado por otra chica, esta vez una rubia, quien le exigía que fueran a jugar juntos. Ya cansado de que lo molestaran todos los días, el prota respondió que no quería ir, pues estaba muy ocupado. Sin embargo, la jovencita no aceptó un no por respuesta, y comenzó a zamarrearlo mientras le preguntaba por qué no, alegando que por fin tenía tiempo para jugar con él. Para colmo también tenía una hermana mayor, y en vez que la detuviera, ella le pedía al joven que al menos las acompañara solo un rato. El chico soltó un profundo suspiro y comenzó a lamentarse por todas las cosas que le estaban ocurriendo, preguntándose cómo había terminado en aquella situación. Para entender el contexto de lo que estaba pasando, debíamos retroceder un par de días en el tiempo. En aquel entonces, la escena nos trasladaba a un oscuro bosque en plena medianoche. Allí un grupo de bandidos se dirigía al prota, ya que era el nuevo integrante que habían contratado. Fue en ese momento cuando finalmente conocemos su nombre, conociéndolo como Kai. Los sujetos le indicaron que ellos irían a dormir, así que él debía mantenerse alerta y vigilar los alrededores. Le estaban pagando una buena suma por trasladar la mercancía, por lo que más le valía no cometer ningún error. Incluso le advirtieron que si por alguna razón la mercancía comenzaba a gritar, tenía permitido darles un par de golpes para que se calmaran. El bandido soltó una carcajada, asegurando que dudaba que eso fuera necesario, ya que seguramente ni fuerzas les quedaban. Fue entonces cuando Kai comprendió que ya no se encontraba en su antiguo mundo. El joven se tomó la cabeza, preguntándose cómo era posible que las cosas hubieran terminado de aquella manera. Lo último que recordaba era haberse visto involucrado en una especie de accidente, y después de eso despertó en este extraño lugar. Kai supuso que tal vez había muerto, aunque seguía sin entender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, mientras observaba el sitio en el que se encontraba, por alguna razón todo le resultaba familiar. Fue ahí cuando se dio cuenta de que ese mundo era idéntico al juego que había estado jugando el otro día. Ahora lo más importante era que con solo mirar a su alrededor, resultaba obvio que estaba ayudando a los villanos. Con temor, comenzó a cuestionarse su suerte y preguntarse por qué había terminado con un destino como ese. De repente, desvió la mirada y se percató de una carreta que tenía una jaula de hierro en la parte trasera. Allí se encontraba la mercancía a la que se había referido el rufián de antes, descubriendo con horror que en realidad eran unas niñas. Kai recordaba perfectamente que en el juego, todos los villanos que no eran necesarios terminaban siendo aniquilados, por lo que permanecer allí era extremadamente peligroso. Por esa razón estaba decidido a largarse lo más rápido posible y para empezar necesitaba dinero y un mapa, así que decidió tomarlos de los bandidos, creyendo que robarles no le traería ningún castigo. Si realmente se encontraba dentro del videojuego, entonces debería poder escapar sin demasiados problemas. Sin embargo, antes de hacerlo, sentía que todavía tenía algo más que debía hacer. Por esa razón, tomando una linterna, se dirigió hacia las jóvenes que permanecían cautivas dentro de la jaula. Las chicas comenzaron a temblar apenas lo vieron acercarse, pero Kai intentó hablarles con calma, y tras observar el deplorable estado en el que se encontraban, les preguntó si querían escapar junto a él. La chica de cabello rojo se quedó desconcertada y se preguntó si realmente hablaba en serio, mientras que la albina, quien mantenía los ojos cerrados, no ocultó el miedo que sentía. La pelirroja respondió que dejara de hacer bromas, asegurando que seguramente solo intentaba engañarlas para luego aprovecharse de ellas. Por su parte, la chica de cabello blanco expresó que después de todo lo que habían pasado, necesitaba una sola razón para poder confiar. Tras escuchar aquellas palabras, Kai no supo qué responder y permaneció en silencio. La del cabello rojo notó su reacción y comentó que al parecer, las cosas no habían salido como él había planeado. Fue entonces cuando Kai improvisó y aseguró que le había tomado bastante tiempo infiltrarse entre los bandidos, lamentando haberse tardado tanto en llegar para ayudarlas.
Aquellas palabras hicieron que las expresiones de las chicas cambiaran, comenzando a mostrar ciertas dudas. Intentando convencerlas por completo, afirmó que en realidad trabajaba como un agente de inteligencia. Las jóvenes guardaron silencio mientras lo escuchaban, y al prota no le quedó más opción que continuar con su mentira si quería lograr que escaparan. Como necesitaba que creyeran que estaba de su lado, les advirtió que debían darse prisa, ya que si los demás descubrían lo que estaba haciendo terminaría muerto. La pelirroja explicó que aunque quisiera escapar, no podía correr porque sus piernas estaban mal. En el caso de la albina, ella comentó que era incapaz de ver, por lo que le resultaría muy difícil caminar a través del bosque. Por último, la chica rubia apenas tenía fuerzas para mantenerse consciente, además de padecer una enfermedad que había debilitado aún más su cuerpo. Ellas sabían que incluso si lograban salir de aquel lugar, tarde o temprano terminarían desplomándose y muriendo en el camino. Tan solo descubrir que Kai no era un enemigo ya era suficiente, por lo que le agradecieron sinceramente el haber intentado ayudarlas. A pesar de que el chico quería escapar lo antes posible, no pudo evitar sentir lástima por las jóvenes. En ese momento la chica rubia despertó, y mientras las otras dos observaban, ella le pidió que por favor las ayudara, ablandando el corazón del prota. Este apretó con fuerza el puño y les aseguró que escapar seguía siendo mucho mejor que quedarse allí. También afirmó que si no podían caminar, entonces él mismo las cargaría. La pelirroja preguntó sorprendida si realmente hablaba en serio, y Kai respondió con firmeza que sí. Les explicó que tenía un mapa y que conocía la zona, por lo que todavía tenían posibilidades de salir con vida. El joven intentó tranquilizarlas diciéndoles que todo estaría bien, y que las otras dos podían sujetarse de él mientras avanzaban por el bosque. Fue así como Kai terminó cargando a la chica pelirroja y a la rubia, mientras la joven ciega avanzaba aferrándose a su ropa para no perderse. Mientras caminaba, el prota se dio cuenta de que aquel nuevo cuerpo era realmente musculoso, y no se parecía en nada al que había tenido en su antiguo mundo. Sin embargo, no era momento para pensar en estupideces, y lo más importante era salir del bosque lo antes posible. Kai se alegraba de que por ahora nadie los estuviera persiguiendo, y supuso que los bandidos seguían dormidos, por lo que no se habían dado cuenta de la fuga. Al revisar el mapa notó que el pueblo de Aldia se encontraba cerca, y si la información original del juego seguía siendo igual en este mundo, entonces todavía existía una oportunidad. Debería ser capaz de saber exactamente hacia dónde se estaban dirigiendo en ese momento. Luego de bastante tiempo caminando por el bosque, el prota y las chicas finalmente lograron encontrar una zona segura. La albina quiso saber en dónde se encontraban, y Kai respondió que aquel lugar era un escondite que él mismo había construido. Por supuesto aquello era una completa mentira, y frente a él se alzaba una vieja lápida cubierta de extraños jeroglíficos. Kai les pidió a las demás que descansaran un momento mientras él revisaba algo. Después se acercó a la lápida y tras activar una especie de sello mágico, intentó recordar la palabra clave necesaria para abrir el lugar. Luego de pronunciarla correctamente, una intensa luz comenzó a disiparse desde una puerta oculta, permitiéndoles acceder al escondite. Cuando Kai ingresó primero para asegurarse de que fuera seguro, no esperaba encontrarse realmente con aquel lugar, aunque deseó que al menos no estuviera tan cubierto de polvo. Después regresó para cargar a la chica rubia y a la pelirroja, ayudándolas a entrar junto con la albina. Esta última comentó lo increíble que le parecía que él hubiera construido una casa en un árbol, y el chico estaba igual de sorprendido. La albina no entendió a qué se refería con ese comentario, pero el prota rápidamente se hizo el desentendido para no levantar sospechas. Ambas chicas estaban muy preocupadas por el estado de la rubia, ya que al parecer su salud había empeorado todavía más después del viaje. Kai recordaba que si no se equivocaba, dentro de aquella casa deberían encontrarse algunos objetos almacenados que podrían resultarles útiles. La pelirroja preguntó si tenía algún tipo de alimento que pudiera darles de comer, por lo que el prota comenzó a buscar por toda la casa. Después de revisar varios rincones, encontró un cofre que contenía una armadura y varios frascos, exactamente igual a como aparecía en el juego original. El chico comentó que había encontrado unas medicinas que tal vez podrían ayudarlas, pero la pelirroja le respondió que dejara de bromear, asegurando que algo así no funcionaría con alguien tan débil. Fue entonces cuando Kai sacó un pequeño frasco de color morado, provocando que la expresión de la joven cambiara de inmediato por la sorpresa. Este explicó que no se trataba exactamente de una medicina normal, aunque aún así debería funcionarles perfectamente. La chica, al observar el particular color del líquido,
Preguntó incrédula si realmente se trataba de la pócima que ella estaba imaginando. Con solo ver su apariencia, era evidente que aquellos objetos eran extremadamente raros, y Kai lo sabía porque había jugado aquel juego hasta el cansancio. Los frascos tenían la capacidad de restaurar instantáneamente la vida, el maná, el hambre e incluso cualquier estado alterado. De hecho, incluso dentro del propio juego era un verdadero dolor de cabeza poder crearlos. El chico calculó que teniendo alrededor de 117 de esas pociones, el dinero ya no debería ser un problema para él. Además, a juzgar por la reacción de las chicas, probablemente se trataba de objetos absurdamente costosos en este mundo. Fue entonces cuando las jóvenes volvieron a ponerse en guardia, ya que no existía ninguna posibilidad de que un simple agente tuviera un objeto tan valioso como si nada. Kai no quería seguir respondiendo preguntas incómodas, así que les pidió que dejaran de interrogarlo por el bien de todos, y después de eso les entregó un par de botellas. El prota explicó que no solo la chica rubia necesitaba una de aquellas pociones, sino que ellas dos también. Además, sinceramente ya no quería seguir caminando mientras cargaba a 3 personas al mismo tiempo. La albina preguntó si de verdad también pensaba darle uno de esos legendarios elixires, y este sin mostrar el más mínimo apego, respondió que sí antes de entregárselo. La joven quedó completamente sorprendida y apenas podía creerlo, ya que conseguir un objeto así era imposible. Luego Kai se acercó a la rubia y le dijo que había hecho bien en resistir hasta ese momento, porque ahora también le daría el suyo. Después de ayudarla a beber el líquido del interior del frasco, algo en el cuerpo de la joven comenzó a reaccionar. Un brillante resplandor morado empezó a cubrirla de pies a cabeza, mientras poco a poco sus heridas desaparecían y sus fuerzas regresaban. Al final abrió los ojos completamente recuperada, y le dio las gracias a Kai. Sin embargo, él les aclaró que aún así debían descansar, ya que la poción no era capaz de curar el agotamiento mental. Al ver que el prota no estaba mintiendo, las otras 2 chicas también decidieron beber sus respectivos elixires. La albina finalmente pudo abrir los ojos y recuperar la vista, mientras que la pelirroja logró ponerse de pie y caminar después de tanto tiempo. Para romper la tensión del momento, Kai comentó una vez lograra llevarlas sanas y salvas a casa, se preguntaba qué tipo de recompensa debería pedir. Sin embargo, las chicas lo ignoraron y continuaron llorando, pues una de ellas había dejado de ser ciega y la otra finalmente podía moverse por cuenta propia. El joven se dio cuenta de que ambas habían sufrido durante muchísimo tiempo a causa de sus enfermedades, así que creyó que lo mejor era darles un poco de espacio para que pudieran desahogarse. Al día siguiente, cuando las cosas se habían calmado un poco más, el prota comenzó a hacerles algunas preguntas. Cuando descubrió que las habían secuestrado desde Aldia, no pudo evitar sentir un fuerte malestar, ya que eso significaba que todavía tendrían que atravesar 2 pueblos más antes de llegar a su destino. El chico soltó un suspiro, pues se dio cuenta de que el viaje tomaría bastante más tiempo del que había imaginado. Entonces la pelirroja comentó con cierto fastidio, que mejor fuera a quejarse con sus amiguitos bandidos, ya que todo aquello era culpa de ellos. Ante eso Kai preguntó si realmente ninguna de ellas podía usar algún tipo de habilidad de teletransporte. Sin embargo, la chica respondió que si fueran capaces de usar una magia legendaria como esa, habrían escapado hace muchísimo tiempo. Kai admitió que aquello tenía bastante sentido, y pensó que si hubiera terminado como el personaje que solía usar en el juego, seguramente ya habría podido utilizar ese tipo de habilidad. Después de revisar las estadísticas de aquel cuerpo, descubrió que solo se trataba de un cazador de tesoros promedio, sin absolutamente nada especial que destacar. La albina comentó entonces que había escuchado que en el pasado, solo existió una persona capaz de usar una magia de teletransporte de ese nivel. Kai le dio la razón, asegurando que si se trataba de una habilidad legendaria, era normal que casi nadie pudiera utilizarla. Luego de eso decidió preguntarles algo mucho más importante, y para sorpresa de las chicas, Kai quiso saber cómo se sentían ahora. La albina respondió que gracias a él por fin se sentía bien, aunque todavía no lograba acostumbrarse a la luz del sol. Por su parte, la pelirroja respondió que su pierna estaba mucho mejor, y que ahora realmente le estaba agradecida por todo lo que había hecho. Después la chica quiso que todos se presentaran, por lo que reveló que su nombre era Karen Dior, de la familia Aldi. La albina se presentó como Nina Qualier, de la familia Ansage, mientras que la chica rubia se llamaba Remy Tralia, de la familia Albrea.
Al escuchar aquellos nombres, Kai no pudo evitar pensar que eran muchísimo más difíciles de recordar que los nombres de las personas de su antiguo mundo. Sin embargo, más allá de eso, el verdadero problema seguía siendo cómo regresarlas sanas y salvas al lugar donde vivían. Karen entonces le preguntó si en caso de que aquellos villanos llegaran a encontrarlos, él sería capaz de protegerlas. Siendo completamente sincero, el chico respondió que no podía garantizar algo así, provocando que la joven sintiera miedo y le preguntara por qué decía eso. El prota explicó que no importaba qué tan fuerte pudiera ser una persona, no existía nada garantizado en la vida. Kai pensaba que a diferencia de un videojuego, los combates serían reales, y por eso quería evitar riesgos innecesarios. El joven les dijo que no sabían cuántos enemigos podían existir afuera, ni tampoco qué tan fuertes eran. Cada uno de ellos solo tenía una única vida, y una vez que alguien moría, todo terminaba definitivamente. Aquellas palabras hicieron que las chicas tomaran todavía más conciencia del peligro en el que se encontraban. Kai les explicó que estaba haciendo todo lo posible para ayudarlas, así que debían minimizar el riesgo al máximo y evitar cualquier enfrentamiento innecesario. Karen, todavía preocupada, quiso saber si entonces tenía algún plan para sacarlas de allí. Sin embargo, el chico respondió que era difícil dar una respuesta, dejando en evidencia que realmente no tenía nada preparado. Este comentó que aunque solo fuera su opinión, estaba seguro de que los bandidos debían estar vigilando los alrededores del pueblo de Bafer, mientras las buscaban desesperadamente. Luego, observando el mapa, les mostró cuál era el pueblo más cercano, y explicó que como él se había unido a los bandidos cerca de esa zona, seguramente asumirían que tenía alguna conexión con ese lugar. Por esa razón, en vez de dirigirse hacia el norte, planeaba llevarlas hacia el sur atravesando el bosque para pasar por un pequeño asentamiento ubicado más abajo. El viaje costaría dinero, pero allí podrían contratar un carruaje que los ayudara a avanzar con mayor seguridad. Karen respondió que le parecía bien, aunque admitió que ninguna de ellas llevaba dinero encima. Kai entonces les explicó que todavía tenía el dinero que les había robado a los bandidos, así que podían utilizarlo sin problemas. También añadió que necesitarían ropa y que gastarían bastante para parecer personas generosas, ya que los habitantes de esos lugares solían ser muy estrictos con los forasteros. Nina, todavía preocupada, quiso saber por qué estaba siendo tan amable con ellas y qué motivo tenía realmente para ayudarlas. Después de todo, había utilizado unos elixires increíblemente valiosos en ellas, y además se suponía que ni siquiera debía revelar que era un supuesto agente encubierto. Kai se puso nervioso al escuchar aquella pregunta, ya que en realidad había improvisado toda esa historia únicamente para poder salir del bosque junto a ellas. Recordó entonces el momento en que afirmó ser un agente de inteligencia, mientras la chica seguía pensando que él estaba esforzándose demasiado por ayudarlas. Él sabía perfectamente que era pésimo mintiendo, así que terminó diciendo que debían agradecerles a sus padres, ya que si no hubiera recibido órdenes desde arriba, probablemente no estaría haciendo nada de eso. Mientras decía aquellas palabras, Remy lo observaba desde la cama, provocando que el joven comenzara a sentirse bastante avergonzado. Kai le pidió que si ya estaba despierta al menos lo dijera antes, porque realmente lo había asustado. La rubia respondió tranquilamente que sí, que ya estaba despierta desde hacía un momento, aunque Kai comentó que era un poco tarde para avisarlo. Como necesitaba pensar mejor en el plan para continuar el viaje, les dijo a las chicas que cuando anocheciera, podrían ir a lavarse al río. También les advirtió que no debían hacerlo durante el día, ya que alguien podría encontrarlas fácilmente. Sin embargo, Nina comentó que ella podía usar magia de purificación para limpiarse sin necesidad de salir. El prota respondió que entonces la utilizara también sobre las demás, mientras él mismo se encargaría de bañarse por su cuenta. Karen encontró increíble que él no pudiera usar una magia tan conveniente, ya que para alguien que trabajaba como agente, una habilidad así debería ser extremadamente útil. Entonces Kai explicó que mientras más práctica y conveniente fuera la magia que alguien utilizara, más llamaría la atención ante los ojos de los demás. Aquellas palabras hicieron que la joven comenzara a pensar más, que Kai no era una persona común y corriente. Luego de eso, Nina utilizó su magia de purificación sobre las demás, mientras el chico salió al río para limpiar su cuerpo. Cuando el joven regresó a la casa del árbol, repasó nuevamente el plan junto a las demás para asegurarse de que todo saliera bien. Antes de abandonar el refugio, Kai se colocó la armadura que había encontrado dentro del cofre y les dijo que lo siguieran sin miedo. Una semana después, finalmente llegaron al pueblo de Aldia.
En ese momento, el capitán de los guardias les pedía desesperadamente a sus hombres que enviaran un informe urgente cuanto antes. Kai pensó que todos parecían muy ocupados, y Karen respondió que era algo obvio, ya que después de todo ellas habían conseguido regresar sanas. El hombre reconoció de inmediato a las chicas y expresó el alivio que sentían todos al saber que estaban a salvo. Karen le agradeció al tipo, aunque dejó en claro que la verdadera razón por la que habían logrado regresar con vida había sido gracias al prota. Al escuchar eso, el capitán se inclinó respetuosamente y le dijo que jamás podrían agradecerle lo suficiente por todo lo que había hecho. Luego el hombre les pidió a las jóvenes que esperaran dentro de la caseta de vigilancia, ya que pronto llegaría una escolta para recogerlas. Tras escuchar aquello, Nina quiso saber qué planeaba hacer Kai a partir de ahora, y él respondió que pensaba quedarse durante un tiempo en el pueblo. Sin embargo, Karen aclaró que no se refería a eso, sino a que haría más adelante, especialmente respecto a informar todo lo ocurrido a sus supuestos superiores. Kai se puso nervioso, ya que toda la historia sobre ser un agente encubierto había sido una mentira. Afortunadamente, gracias a la armadura, las chicas no podían ver la expresión de su rostro. La pelirroja comentó que él debería acompañarlas, ya que sentiría que perdería prestigio si no lograba darle una recompensa. Sin embargo, Kai respondió que podría recibirla en otra ocasión. Después de eso, Nina añadió que su familia también querría recompensarlo, aunque el prota volvió a excusarse diciendo que no tenía tiempo, y lo mismo iba para Remy. Este sentía que, a diferencia de cuando jugaba el videojuego, haber vivido todas esas situaciones lo había mantenido bajo tensión. Por esa razón les pidió que siguieran las indicaciones de los guardias y esperaran, ya que no podían relajarse por completo hasta que regresaran a casa. Las chicas le agradecieron sinceramente, y Karen comentó que estaba bien, pues se notaba que él siempre era extremadamente precavido. Aunque en el fondo, ellas creían que decía todo eso porque estaba preocupado por su seguridad. A Remy se le notaba que no quería separarse del prota, pero aún así Kai le dijo que también debía obedecer y quedarse con las demás. Aunque la rubia no parecía estar muy de acuerdo con eso, terminó aceptándolo. Poco después, cuando finalmente llegaron las personas encargadas de escoltarlas, las tres chicas se despidieron de Kai antes de marcharse. El capitán de antes volvió a inclinarse para agradecerle por todo lo que había hecho, aunque el chico intentó calmarlo asegurando que no era necesario exagerar tanto. En realidad solo quería marcharse y pasar desapercibido, así que comentó que ahora simplemente pensaba ir al pueblo para descansar. Tras escuchar eso, el hombre le dio una cálida bienvenida a la ciudad, y el prota aprovechó la oportunidad para alejarse rápidamente del lugar. Los demás guardias observaron cómo Kai se retiraba, preguntándose entre ellos si realmente era alguien tan increíble como parecía. El capitán aseguró que con solo verlo, era evidente que se trataba de un auténtico monstruo. Incluso confesó que había intentado comprobar algo antes de que el joven se marchara. Había utilizado una magia de evaluación sobre Kai, pero lo único que logró descubrir fue que el prota poseía un objeto raro obtenido dentro de una mazmorra de nivel 8. Cuando los demás escucharon eso, casi se quedaron sin palabras, ya que hasta donde sabían, únicamente 2 clanes de élite completos habían conseguido superar un lugar semejante. Además de eso, Kai había logrado enfrentarse al brutal sindicato criminal conocido como Red Fleet y rescatar a las jóvenes sin recibir ni un solo rasguño. A eso se sumaba el hecho de que había priorizado la seguridad de las chicas en todo momento, y que incluso al entrar en la ciudad continuó vigilando cuidadosamente los alrededores por pura costumbre. Aquello era justamente el tipo de comportamiento al que cualquier guerrero de primera categoría debería aspirar, por lo que no tenían dudas de que Kai debía ser un veterano con una enorme experiencia en combate. El propio tipo terminó lamentándose, ya que realmente le habría encantado descubrir qué clase de rostro se escondía debajo de aquella imponente armadura. Uno de sus subordinados comentó que ni siquiera había verificado la identidad de Kai antes de entrar a la ciudad, señalando que eso era una negligencia en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, el hombre respondió que no dijera tonterías, ya que no podían tratar como a un criminal a alguien que había arriesgado su vida para salvar a las chicas. Además, no podía permitirse el lujo de ofender a una persona así, pues claramente merecía un trato especial. Los demás terminaron dándole la razón, ya que había usado elixires legendarios como si fueran objetos comunes, y debía poseer la fuerza para completar una mazmorra de nivel 8 en solitario. El capitán se puso nervioso al escuchar aquello, ya que no tenía idea de que el prota poseyera elixires de semejante calidad. Sus subordinados le explicaron que era algo obvio,
pues las enfermedades de las chicas habían sido curadas por completo. Incluso Karen, que antes apenas podía caminar debido al estado de su pierna, ahora se movía con total normalidad. Según lo que ellas mismas les habían contado, Kai ni siquiera se había preocupado por el valor de aquellos objetos, y simplemente se los entregó como si no significaran nada. Para los soldados aquello era una absoluta locura, pero el capitán comentó que entonces debían informar inmediatamente sobre la existencia del chico, tanto a sus superiores como al gremio de cazadores. Los hombres dudaron por unos segundos, pero el capitán terminó gritándoles y todos salieron corriendo para transmitir la información cuanto antes. Fue allí cuando se reveló el verdadero origen de las tres chicas, y la primera era Karen, hija de una casa ducal que ostentaba uno de los rangos más altos de la nobleza. Después estaba Nina, descendiente directa del linaje fundador de la antigua Iglesia Santa. Por último se encontraba Remy, hija del líder encargado de supervisar innumerables organizaciones comerciales. Aún así Kai había estado hablando con ellas de manera casual, pese a que incluso fuera de la ciudad eran conocidas como las tres grandes. Además de eso rechazó cualquier tipo de recompensa, incluso después de utilizar un elixir cuyo valor era tan absurdo que con uno solo podría construirse un castillo. Lo más impresionante de todo era que poseía objetos provenientes de una mazmorra de nivel 8, por lo que perfectamente podía ser considerado un auténtico conquistador. En otras palabras, para ellos no existía ninguna duda de que Kai debía pertenecer a Bertar, la organización secreta bajo el mando imperial, también conocida como la Fuerza de Seguridad Pública. Cuando Kai se adentró en la ciudad, por fin pudo conocer cómo era realmente el pueblo de Aldia en aquel mundo. Rápidamente notó que todo se veía exactamente igual que en el juego, o más bien era idéntico en cada detalle. Desde donde estaba podía alcanzar a ver el gremio de cazadores de tesoros, y aunque le habría gustado recorrer mucho más, sentía que ya había llegado a su límite físico. Lo que más le inquietaba era que estaba llamando demasiado la atención, ya que todo el mundo se quedaba mirándolo mientras caminaba por las calles. Como las personas no dejaban de observarlo, terminó preguntándole a un hombre si ocurría algún problema. Sin embargo, el sujeto, claramente asustado, respondió que no mientras negaba con la cabeza. Kai había pensado que encontraría a muchas personas usando armaduras, considerando que se encontraba en el centro de la ciudad, pero para su sorpresa no era así. Se había colocado aquella armadura negra para aumentar un poco más su capacidad de combate, y al tratarse de un objeto raro, supuso que era normal que llamara tanto la atención. El prota creyó que lo mejor sería apresurarse y buscar la posada más cercana para descansar. Sin embargo, justo en ese momento escuchó la voz emocionada de una niña diciendo que era genial. Cuando bajó la mirada, vio que una pequeña estaba abrazando una de sus piernas mientras lo observaba con admiración, convencida de que él era un poderoso caballero. Mientras tanto, Karen finalmente regresó a casa, donde su padre la recibió incapaz de creer que hubiera logrado volver sana y salva. El hombre rompió en llanto mientras agradecía a los dioses, aunque Karen, algo avergonzada, le preguntaba hasta cuándo pensaba seguir llorando. Con lágrimas y mocos cayéndole por la cara, el padre le pidió que lo dejara desahogarse, asegurando que había estado muy preocupado por ella todo ese tiempo. Karen le pidió que se calmara un poco, y el hombre terminó disculpándose mientras admitía que tenía razón. También confesó que seguía sorprendido de que incluso la pierna de su hija hubiera sanado gracias a aquel milagroso objeto. La chica respondió que debía estar verdaderamente impactado, ya que ahora su pierna estaba por completo curada. Su padre soltó un profundo suspiro y comentó que incluso después de años utilizando toda su influencia, jamás había conseguido obtener una medicina milagrosa como aquella. Karen explicó que Kai simplemente había sacado aquellos elixires como si fueran algo normal y se los había entregado sin dudarlo. Además, cuando intentó agradecerle, la única respuesta que recibió fue que se lo pagara algún día. Para asegurarse de haber entendido bien la situación, su padre quiso confirmar si el hombre que las había salvado se había presentado como un agente y había rescatado él solo a las tres chicas. Fue entonces cuando la pelirroja se dio cuenta de que su padre no había enviado a Kai para salvarlas, algo que inmediatamente comenzó a inquietarla. El hombre respondió que si tuviera conexiones con alguien como él, habría conseguido aquella poción milagrosa para curar a su hija hace muchísimo tiempo. Lo que Karen no lograba comprender era por qué el prota les había dicho que entonces debían agradecerles a sus padres. El tipo pensó que solo lo había dicho para tranquilizarlas y asegurarse de que las tres regresaran a casa sin preocuparse. Aún sabiendo eso, ella seguía sin entender por qué había decidido ayudarlas.
Nina y Remy tampoco parecían saber absolutamente nada sobre él. Las tres suponían que si era un agente de inteligencia, probablemente ya tenía información sobre el sindicato criminal, y que no estaba claro si su verdadera misión era capturar a los delincuentes o rescatarlas. El hombre comentó que esperaba que la misión original del prota no hubiera sido capturarlas a ellas, y Karen pensó que tal vez deberían enviar una carta de agradecimiento a la organización a la que pertenecía el chico. Sin embargo, su padre le explicó que hacer algo así sería como ponerle una soga al cuello, ya que un agente de inteligencia debía mantener su identidad oculta y jamás podía ser expuesto públicamente. La pelirroja entonces preguntó si realmente sabía a qué organización pertenecía Kai, y el hombre respondió que sí. Comentó que hacía 2 días había recibido un informe indicando que todos los integrantes del grupo criminal Red Freed habían sido capturados cerca del pueblo de Buffer. Karen recordó inmediatamente que el prota ya les había advertido antes que los bandidos se encontraban en esa zona y que precisamente por eso había decidido tomar el camino más largo para regresar. Con toda esa información, el padre de la chica comentó que las cosas eran exactamente como sospechaba y que probablemente quienes capturaron a la organización criminal fueron miembros de Bertar. Karen quiso saber si hablaba en serio y si realmente Kai provenía de un lugar así. Bertar era una organización secreta subordinada directamente a la capital imperial, encargada de mantener el orden público desde las sombras. Se rumoraba que estaba compuesta únicamente por cazadores de tesoros de primer nivel, siendo considerados prácticamente la élite entre la élite. Era una organización temida por todos los grupos criminales del continente, y si Kai realmente había actuado solo, entonces incluso dentro de Bertar eso significaba que poseía un permiso especial único. El padre de Karen le pidió que lo escuchara atentamente y le advirtió que no debía comentar nada relacionado con Kai, ni tampoco traicionar la buena voluntad que él había demostrado al ayudarlas. No hacía falta decirlo, pero debían pagar aquella deuda de gratitud apropiadamente. Además, mientras Kai todavía permaneciera en el pueblo, la única forma de rastrearlo sería buscar su distintiva armadura de color negro. Luego el hombre le pidió a su hija que llamara a su hermana Livia, ya que si encontraban al chico quería que ambas lo invitaran personalmente a reunirse con él. Karen respondió que entendía y salió de inmediato de la oficina de su padre. Mientras tanto, el hombre solo esperaba que Kai estuviera dispuesto a conversar y que no hubiera recibido un castigo severo por actuar por su cuenta. Además, la deuda por haber salvado la vida de su hija era algo que pensaba pagar, sin importar cuánto tiempo tuviera que esperar para hacerlo. Las familias Ansage y Albrea seguramente estaban pensando exactamente lo mismo, así que sabía que debía apresurarse. Al día siguiente, dentro del comedor de una posada, Kai se encontraba disfrutando de su desayuno. Este estaba por completo maravillado, ya que la comida que servían allí era increíblemente deliciosa. El dueño del lugar se alegró mucho al escuchar semejante elogio y después de un momento, decidió hacerle una pregunta. Quiso saber si Kai era el mismo sujeto que había llegado vistiendo aquella armadura negra, algo que el prota confirmó debido al evidente nerviosismo que mostró al reaccionar. El hombre comentó que su primera impresión sobre él había sido que se trataba de alguien peligroso, aunque en realidad le parecía una persona bastante educada. El posadero quiso saber si Kai provenía de fuera del pueblo, y el prota confirmó que sí, asegurando que venía desde un lugar bastante lejano. Justo en ese momento, otro sujeto entró apresuradamente en la posada porque quería hacer una consulta. Preguntó si el dueño había visto a una persona usando una armadura dentro de su establecimiento, que era de color negro. Tanto el posadero como Kai se quedaron desconcertados, ya que estaba hablando del prota, mientras lo tenía sentado enfrente. El chico entonces miró al dueño de la posada y sin necesidad de decir una sola palabra, le suplicó que por favor no revelara su identidad. El sujeto respondió que no fuera ridículo, ya que ese hombre venía de parte del duque y no podía ocultar información. Sin embargo, el recién llegado volvió a insistir preguntando si alguien había visto al caballero de armadura negra. Kai entonces le pidió al posadero que no lo entregara, asegurándole que si llegaban a descubrir la mentira, él mismo diría que había obligado al dueño a mantener el secreto. Tras escuchar eso, el posadero finalmente respondió al hombre que lamentablemente no había visto a nadie con esa descripción. Después de que el sujeto se marchara, ambos quedaron en silencio durante unos segundos, hasta que el hombre terminó preguntándole a Kai qué era lo que estaba ocurriendo. Por mala suerte y antes de que pudiera responder, otra persona irrumpió en la posada. Esta vez se trataba de una mujer con apariencia similar a la de una monja, quien realizó la misma pregunta que el hombre anterior.
El chico volvió a pedirle ayuda, aunque el posadero comentó que ahora incluso alguien de la iglesia santa había venido a buscarlo. Aún así no le quedó más opción que volver a mentir y respondió que nadie con esas características había visitado el lugar. La mujer le agradeció amablemente por su tiempo, y rápidamente se retiró para continuar buscando en otra parte. Lo más gracioso de todo, fue que no pasó demasiado tiempo antes de que otra persona apareciera, preguntando exactamente lo mismo. Esta vez se trataba de alguien perteneciente al gremio de cazadores de tesoros, y Kay estuvo a punto de golpearse la cabeza contra el mesón, mientras le suplicaba al posadero que por favor continuara ocultándolo. El dueño de la posada respondió que no había visto a nadie con una armadura semejante, mientras el hombre del gremio se preguntaba frustrado en dónde demonios se encontraba aquel misterioso caballero. Una vez que el sujeto se marchó, el posadero miró al prota completamente nervioso, mientras Kay, casi al borde del colapso, quiso saber qué era lo que estaba ocurriendo. Tomándose la cabeza, el hombre preguntó qué demonios había hecho el prota, ya que las tres grandes lo estaban buscando desesperadamente por toda la ciudad. El chico respondió que ni siquiera él lo sabía y que probablemente había hecho alguna locura sin darse cuenta. Molesto, el posadero le dijo que aquello no era algo que pudiera ignorarse y que debía resolver el problema antes de que fuera demasiado tarde. Kay estaba completamente aterrado, pues no tenía idea de que había hecho mal ni tampoco sabía por dónde empezar para arreglar semejante embrollo. Esa misma noche Karen conversaba con su hermana Livia, quien le preguntaba preocupada si se encontraba bien, y si de verdad no sentía ningún dolor. Karen le respondió que tal como ya le había dicho antes, no tenía ni un problema. También aprovechó para agradecerle una vez más, ya que siempre había estado a su lado cuidándola y preocupándose por ella. Aunque Livia estaba feliz de que la pierna de su hermana hubiera sanado, también le entristecía pensar que toda la rutina en la que debía cuidarla había llegado a su fin. Luego, cambiando un poco el tema, le preguntó a Karen cómo era posible que todavía no hubieran encontrado al hombre que la salvó, considerando que alguien como él destacaba muchísimo entre la multitud. Karen comentó que lo único que habían logrado averiguar era que varias personas lo vieron cargando a una niña, mientras Livia pensaba que a ese paso, jamás lograrían agradecerle apropiadamente. La pelirroja creía que Kay estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que nadie descubriera su identidad. Livia respondió que ya estaba al tanto de lo que su padre sospechaba, y Karen comentó que tal vez estaban responsabilizando al prota por haber utilizado el objeto legendario. Su hermana entendía esa preocupación, aunque pensaba que lo único que podían hacer ahora era rezar para que las cosas salieran bien. Karen se mostró algo molesta, ya que sentía que Kay les había mentido solo para evitar que ellas se preocuparan, cuando probablemente se había metido en serios problemas. Livia pensó que, conociéndolo un poco, seguramente también intentaba ocultar el hecho de que pertenecía a una organización tan importante. Karen soltó un pequeño suspiro, pues a pesar de todo no quería que Kay terminara recibiendo un castigo demasiado severo si llegaban a descubrirlo. Al escuchar eso, Livia la miró y comenzó a burlarse suavemente de ella, comentando que era extraño verla tan preocupada por alguien de esa manera. La pelirroja, completamente sonrojada, respondió que solo se sentía así porque él había sido quien la salvó. Aún así, Livia comentó que no tenía nada de malo albergar ese tipo de sentimientos, así que no debía avergonzarse por ello. Por supuesto, Karen tenía el rostro rojo como un tomate, y le pidió a su hermana que por favor dejara de decir ese tipo de cosas. Según los rumores que había escuchado, Livia comentó que el prota parecía ser una persona maravillosa, y que el hecho de haber arriesgado su vida para ayudarlas hacía imposible no admirarlo. Karen quiso saber qué más había escuchado al respecto, y su hermana añadió que también sabía que Nina y Remy habían contado cosas muy similares sobre él. Por esa razón, ambas estaban desesperadas por agradecerle y deseaban volver a verlo. La pelirroja soltó un pequeño suspiro y comentó que aún así, sentía que ella era quien más estaba pensando en Kay, pero Livia le respondió que no debía alterarse tanto por eso. Karen inmediatamente se quejó diciendo que no estaba alterada en absoluto, aunque su hermana continuó riéndose porque podía leerla con demasiada facilidad. Mientras tanto, de regreso en la posada, el dueño le comentaba a Kay que no creía que hubiera hecho nada malo. Sin embargo, si seguía ocultándose de aquella manera, pronto sería muy difícil continuar manteniéndolo escondido allí. Los rumores estaban extendiéndose por toda la ciudad, y la búsqueda del misterioso caballero de armadura se estaba volviendo cada vez más intensa. El prota sabía perfectamente que a esas alturas ya no debían quedar demasiados sospechosos posibles, y que tarde o temprano terminarían apuntando directamente hacia él.
El dueño de la posada le comentó que sinceramente, Kai era el único que encajaba con la descripción que todos estaban buscando. Al escuchar eso el prota comenzó a preocuparse todavía más, esperando que el castigo que pudiera recibir no fuera demasiado severo. Según el posadero, el castigo más ligero sería que le prohibieran la entrada al pueblo. Además, si las tres grandes unían fuerzas, conseguir algo así sería extremadamente sencillo para ellas. Aunque para el hombre ya se estaba volviendo bastante problemático seguir ocultándolo, aún así le pidió que no cambiara de posada por ningún motivo. Corría el rumor de que cualquiera que revelara el lugar donde se hospedaba el misterioso caballero, recibiría una recompensa de 3 millones de monedas. Kai quedó paralizado al escuchar una cantidad de dinero tan absurda, y no pudo evitar preguntarle por qué no había decidido venderlo. El hombre respondió que ya había llegado demasiado lejos como para traicionarlo, además las tres grandes estaban manteniendo la búsqueda de forma discreta, así que estaba seguro de que existía alguna razón. Kai respondió que él no era ningún pez gordo ni alguien importante, aunque el posadero no le creyó. Después de pensarlo un poco, el prota comentó que al día siguiente volvería a ponerse la armadura y saldría por el pueblo. Sin embargo, por si acaso terminaban expulsándolo, quería aprovechar el resto del día para disfrutar un poco y recorrer los alrededores. El dueño respondió que Aldia era un pueblo bastante bonito, así que terminó despidiéndose y deseándole que se divirtiera. Cuando finalmente llegó el atardecer, Kai pensó que incluso si al día siguiente terminaban echándolo de la ciudad, al menos se alegraba de haber podido disfrutar mientras tenía la oportunidad. De repente su mirada se detuvo sobre una torre de reloj, y al verla recordó que la había escalado muchas veces dentro del juego, así que decidió dar una última vuelta. Frustrado comentó que igual que en el juego, la entrada seguía siendo absurdamente cara, aún así como terminarían vetándolo al día siguiente, decidió que el dinero ya no importaba. Cuando llegó a la parte más alta de la torre, creyó que estaría solo, pero sin embargo terminó sorprendiéndose, al darse cuenta de que ya había alguien allí. Frente a él se encontraba una joven de un largo y hermoso cabello rojo. En el momento en que la chica notó la presencia de Kai se giró hacia él, dejando al prota impresionado por su belleza. Algo avergonzado inclinó la cabeza para saludarla, y la joven respondió educadamente deseándole buenas tardes. Kai recordaba que en el juego existía el rumor de que era posible encontrarse con un personaje misterioso en la torre, sin embargo aunque sospechaba que aquella chica podía ser esa persona, decidió mantenerse alerta. Ambos permanecieron observando el atardecer desde lo alto, hasta que la joven comentó que aquella vista era realmente hermosa para despejar la mente. El prota respondió que tenía razón, y entonces ella quiso saber qué motivo lo había llevado a visitar un lugar como ese. Fue entonces cuando Kai comentó que había venido por la misma razón, ya que necesitaba despejarse un poco. Aprovechando que estaban solos, la chica decidió hacerle una pregunta, y quiso saber si él estaba familiarizado con el hombre que utilizaba una armadura negra. Algo nervioso respondió que sí había escuchado algo, y que al parecer se había vuelto bastante popular. La joven comentó que muchísimas personas, incluida ella, estaban buscándolo y que realmente le gustaría conocerlo. Cuando Kai escuchó el interés que mostraba, no pudo evitar preguntarle si acaso ese hombre había hecho algo malo. Para sorpresa del prota la joven respondió que no, asegurando que no lo estaban buscando por nada relacionado con algún crimen. Kai entonces quiso saber cuál era la verdadera razón detrás de tanto interés, considerando la enorme cantidad de personas movilizándose por toda la ciudad para encontrarlo. Aunque la joven estaba siendo bastante honesta, terminó disculpándose y le explicó que no podía revelarle ese detalle, ya que se trataba de información confidencial. El prota respondió que estaba bien, mientras por dentro se sentía aliviado al descubrir que no lo estaban buscando por algo malo. De repente un carruaje llegó hasta la base de la torre, y la chica lamentó tener que marcharse, ya que su escolta acababa de llegar. Antes de que se fuera Kai quiso decirle algo importante, y la joven preguntó de qué se trataba. Con una sonrisa, el prota respondió que tal vez pronto podría obtener información sobre la persona que deseaba conocer, y la joven le devolvió el gesto, comentando que él era alguien muy amable. Después de eso se inclinó como señal de respeto, y acto seguido abandonó la torre del reloj. Como era la primera vez que veía a aquella mujer, Kai no pudo evitar preguntarse quién demonios sería realmente. Por supuesto nosotros ya sabíamos que la misteriosa joven era en realidad Livia, y que quien había ido a buscarla no era otra que Karen. La pelirroja comentó que al salir disfrazadas, tal vez podrían encontrar al prota mucho más rápido sin llamar demasiado la atención.
Livia entonces bromeó diciendo que sentía que su hermanita tenía muchas más ganas de ver a su salvador, por lo que prácticamente había quedado como un segundo plato. Karen respondió que no era así, mientras su hermana soltaba una pequeña risa y aclaraba que solo estaba molestándola. Cuando ambas subieron al carruaje, la chica comentó que usar antifaces era mucho más incómodo y vergonzoso de lo que había imaginado. Aún así, Livia respondió que estaba feliz de que hubiera ido personalmente a buscarla. Después de eso su hermana le contó que por primera vez se había encontrado con alguien en la torre del reloj y que incluso habían conversado un rato. Karen respondió que eso era bastante sospechoso, ya que normalmente nadie subía a ese lugar, y por un momento pensó que quizás la habían reconocido como miembro de la familia Aldi. Sin embargo, la chica explicó que al principio también se mantuvo en guardia, aunque después de hablar un poco con aquel hombre se dio cuenta de que no parecía ser el caso. Livia comentó que el joven le habló de una manera bastante casual, algo a lo que rara vez estaba acostumbrada, y confesó que se había sentido agradable. Además, aprovechando la oportunidad, también le había preguntado sobre el hombre de la armadura negra, aunque tampoco consiguió obtener información. Karen comentó que su padre creía que tal vez el prota ya había abandonado la ciudad, aunque de ser así, los guardias de la entrada deberían haber recibido alguna notificación. Entonces Livia recordó algo curioso y comentó que el desconocido le había dicho algo, asegurando que pronto conocería a la persona que estaba buscando. La pelirroja inmediatamente se inquietó y quiso saber qué clase de persona era el misterioso sujeto. Livia respondió que le había parecido un caballero maravilloso y mencionó que tenía una cicatriz cerca de uno de sus ojos. Al escuchar eso, Karen reaccionó de inmediato y le preguntó si aquella marca estaba cerca de su ojo izquierdo. Livia intentó recordar con más detalle el rostro del chico, y finalmente respondió que sí, que Karen tenía razón, aunque no entendía cómo había logrado descubrirlo tan rápido. Al escuchar eso, la pelirroja reaccionó de inmediato e intentó bajarse del carruaje, dejando completamente desconcertada a su hermana. Karen le ordenó rápidamente al conductor que regresaran a la torre del reloj, mientras Livia preguntaba qué estaba ocurriendo. La joven explicó que la persona que estaban buscando también tenía una cicatriz cerca del ojo, y entonces Livia le reclamó por no haber mencionado un detalle tan importante antes. Karen respondió que aquello era un secreto compartido únicamente entre ella y su padre, ya que mientras menos personas conocieran la apariencia de Kai, más sencillo sería proteger el trabajo que él realizaba. Su hermana finalmente comprendió lo que intentaba decirle, y cuando el carruaje llegó nuevamente a la torre del reloj, ambas descendieron para correr hacia la cima. Sin embargo, cuando alcanzaron el último piso, Karen fue la primera en darse cuenta de la realidad. Ya había anochecido y Kai había abandonado el lugar hacía bastante tiempo. Al día siguiente, dentro del gremio de cazadores de tesoros, el gerente llamado Garak no lograba comprender por qué no existía ninguna información sobre el prota. Tampoco entendía qué tan clasificado debía estar su archivo personal. 3 días atrás había llegado un informe oficial, indicando que un hombre de armadura negra probablemente afiliado a Bertar, se encontraba dentro de la ciudad. Según el reporte, aquel sujeto había salvado a las 3 grandes tras enfrentarse al sindicato criminal Red Fleet, y con ayuda de sus camaradas había conseguido capturar a los delincuentes. Garak no tenía idea de cómo se filtró la información, aunque considerando el enorme impacto que el caso había generado en la ciudad, suponía que era normal que Bertar enviara a uno de sus agentes. Y mientras más investigaba el asunto, más increíble se volvía aquella teoría. Como todo debía mantenerse bajo el más absoluto secreto, Garak les ordenó a todos los cazadores que quedaba prohibido acercarse a aquel hombre bajo cualquier circunstancia. Lo más irónico de todo era que el propio Kai había sido quien ayudó a su hija cuando se perdió en la ciudad el otro día. Además, había sido su familia la que terminó haciendo contacto directo, e incluso permitieron que la pequeña se subiera sobre sus hombros mientras jugaban. El simple hecho de haber tenido contacto directo ya representaba un problema enorme, y aunque Garak estaba agradecido por lo que había hecho, si la misión del prota dentro de la ciudad ya había terminado, sinceramente deseaba que regresara cuanto antes a la capital imperial. De repente, una empleada irrumpió dentro de su oficina y alarmada le informó que había una emergencia. La mujer le explicó que el hombre de la armadura negra se encontraba en ese mismo instante dentro de la sala principal del gremio. Garak se levantó de golpe de su escritorio y pidió que por favor le dieran un respiro, asegurando que a ese ritmo terminaría sufriendo un ataque al corazón.
Cuando el hombre bajó al salón principal, descubrió que la información era cierta y Kai realmente había hecho acto de presencia dentro del gremio. El gerente se acercó para darle la bienvenida en persona, afirmando que el gremio se sentía honrado de recibirlo en la sucursal de Aldia. Los demás miembros observaban la escena con enorme extrañeza, ya que era la primera vez que veían a Garak utilizando un lenguaje tan formal con alguien. El hombre, irritado por las miradas de los demás, pensó que todos eran unos idiotas incapaces de entender la gravedad de la situación. Garak entonces quiso saber por qué motivo Kai había decidido visitarlos, y el prota respondió que solo estaba realizando una observación del lugar. El gerente preguntó si se trataba únicamente de una visita de observación, mientras Kai le consultaba si acaso eso estaba prohibido. Nervioso, Garak respondió que para nada, asegurándole que podía recorrer el gremio cuanto quisiera. Aún así, el hombre estaba convencido de que Kai había acudido por una razón mucho más importante, creyendo que ya sabía que el gremio poseía cierta información relacionada con él, y que sería imposible engañarlo. Garak sentía que Kai pertenecía a un nivel completamente distinto al suyo, y que incluso la forma en que manejaba la situación, demostraba que estaba varios escalones por encima de cualquier persona normal. En el pasado, el gerente había soñado con convertirse en miembro de Bertar. Sin embargo, no importaba cuánto esfuerzo pusiera en ello, jamás logró ser reclutado por la organización. Además, con solo observar al prota frente a él, podía darse cuenta de que su propio poder jamás sería suficiente para alcanzarlo. Fue entonces cuando el gerente le dijo que si estaba de visita, le gustaría invitarlo a su oficina para conversar con más tranquilidad, aunque Kai no estaba seguro si eso era lo correcto. Garak le respondió que no debía preocuparse por algo así, y el prota terminó diciendo que aceptaría con gusto la invitación. Después de eso, el gerente comenzó a guiarlo por el interior del gremio, mientras todos los demás se quedaban observándolos. Una de las chicas del lugar les preguntó a sus compañeros qué opinaban sobre Kai, ya que le daba la impresión de que había bajado la guardia a propósito, como si estuviera esperando que alguien intentara provocarlo. Otro sujeto comentó que tal vez, su verdadero plan era aplastar a cualquiera que se atreviera a mirarlo por encima del hombro. Si el gerente no les hubiera advertido antes, varios ya habrían mordido el anzuelo, sobre todo por la intensa aura que el caballero negro transmitía con solo caminar. Para que Garak estuviera actuando de esa manera, debía significar que si aquel hombre llegaba a perder el control, sería alguien imposible de detener. Otro cazador dijo que la chica tenía razón y que era evidente que ninguno de ellos sería rival para él, incluso aunque todos lucharan juntos. Algunos incluso comenzaron a preguntarse quién sería más poderoso, el caballero negro o una criatura de rango S. De esa manera, una enorme cadena de malentendidos empezó a expandirse poco a poco, colocando al prota en una posición cada vez más impresionante, sin que él tuviera la menor idea de ello. Luego de un rato, Kai y Garak terminaron de conversar, y el primero le agradeció toda la ayuda que le había brindado durante su visita. El joven jamás se habría imaginado que la asociación de cazadores pudiera ser un lugar tan aterrador, así que en ese momento comenzó a pensar seriamente en no volver nunca más. Creía que las personas que lo estaban buscando podrían encontrarlo tarde o temprano, y por eso había supuesto que si visitaba un sitio donde todos utilizaran equipos parecidos al suyo, dejaría de llamar tanto la atención. Sin embargo, por alguna extraña razón, todos los presentes lo observaban con miradas que parecían de asesinos, algo que terminó asustándolo bastante. En el juego el gerente siempre hablaba de manera brusca y agresiva, pero en la realidad resultó ser una persona muy educada y con excelentes modales. Kai se preguntaba por qué razón lo había tratado con tanta delicadeza, casi como si fuera una especie de invitado VIP. Aún así, consideró que la experiencia no había sido mala y decidió seguir recorriendo la ciudad por su cuenta. Mientras caminaba por las calles de Aldia, comenzó a cuestionarse qué debía hacer a partir de ahora, ya que no podía seguir paseando con aquella armadura todo el tiempo. De repente un carruaje pasó frente a él a toda velocidad, y antes de que pudiera reaccionar, Karen descendió gritando que por fin lo había encontrado. Kai recordaba el nombre de la chica o al menos una parte de él, y además reconoció que el carruaje llevaba el escudo de una casa ducal. La pelirroja le gritó preguntándole en dónde demonios había estado escondiéndose todo ese tiempo, ya que lo habían estado buscando por toda la ciudad. El prota respondió que únicamente había permanecido en la posada, y Karen molesta dijo que jamás les llegó esa información. El chico explicó que eso era porque le había pedido un favor al dueño del lugar, y al escuchar eso ella casi explotó de la rabia. Después de su pequeño berrinche,
terminó cansándose y comentó que aquello era exactamente el tipo de cosas que él sería capaz de hacer. Kai no entendió a qué se refería, hasta que de pronto otra persona salió del interior del carruaje. Livia le preguntó a Karen cómo iban las cosas, y en ese instante el prota reconoció aquella voz y el color de su cabello. Era evidente que la misteriosa chica de la torre había sido ella desde el principio, y entonces Livia se presentó como la hermana mayor de Karen. La joven comentó que no tenía manera de expresar la gratitud que sentía por haber salvado a su hermanita, y que unas simples palabras de agradecimiento jamás serían suficientes. Después de eso quiso saber si Kai tenía algo de tiempo libre, y el prota respondió preguntando qué pasaría si decía que sí. Karen respondió que en ese caso, querían invitarlo a su mansión para agradecerle como correspondía, pero el apático de Kai respondió que entonces no estaba libre. A la pelirroja le dieron ganas de golpearlo en la cara, aunque Livia en cambio, encontró aquella actitud bastante interesante. Lo que Kai pensaba era que aunque hubiera salvado a la hija de un duque, todavía existía la posibilidad de que lo ejecutaran, si llegaba a comportarse de forma descortés frente a la nobleza. Fue entonces cuando ambas hermanas se miraron con cierta malicia antes de atrapar al prota, cada una sujetando uno de sus brazos. Las chicas le decían que no fuera así y que por favor, les dejara agradecerle, e incluso habían preparado un carruaje especialmente para llevarlo. Por supuesto el chico no tenía ninguna intención de ir, pero después de todas las molestias que se habían tomado, ya no encontraba una forma de rechazarlas. En el fondo, lo que el prota sentía era que prácticamente lo estaban llevando bajo custodia. Livia comentó entonces que estaba muy feliz de que hubiera aceptado, ya que si Kai las rechazaba aquello podría afectar la reputación de su familia. El joven respondió que entendía, aunque sinceramente no comprendía cómo funcionaban todas esas complicadas reglas de la nobleza. Karen aprovechó el momento para decir que quería preguntarle algo, aunque Kai le comentó que le resultaba bastante espeluznante verla actuar de forma tan formal con él. Entonces la pelirroja lo llamó grosero, y dijo que entonces volvería a hablarle como siempre. Kai respondió que así estaba mucho mejor y quiso saber qué era lo que quería preguntarle, aunque Karen todavía parecía algo molesta. Sin rodeos la chica comentó que cuando las había salvado, utilizó una enorme cantidad de elixires legendarios. Karen confesó que estaba preocupada de que lo hubieran reprendido por eso, y quería saber si la razón por la que se estaba escondiendo, era porque se encontraba en problemas. Con total sinceridad respondió que no era así y aquellos objetos siempre le habían pertenecido, por lo que podía utilizarlos como quisiera. Cuando Karen y Livia escucharon semejante respuesta, ambas quedaron sorprendidas por lo impresionante que sonaba. Aún así las dos insistieron en saber si estaba bien con todo eso, ya que querían ayudarlo de alguna manera si existía algún problema. Incluso comentaron que si Kai decidía contarles lo que ocurría, podrían utilizar la influencia de su familia para apoyarlo, pues sentían que todavía no estaba siendo del todo honesto con ellas. El prota comenzó a sentirse acorralado, ya que era incapaz de seguir el ritmo de la conversación, y tampoco sabía cómo convencerlas de que de verdad no tenía ningún problema. Kai les dijo que no se arrepentía de nada y que mientras Karen estuviera bien, eso ya era suficiente para hacerlo feliz. Además, en vez de preocuparse por él, prefería que aprovecharan la oportunidad de disfrutar de todas las cosas que antes no podían hacer. También expresó que él mismo se encargaría de resolver cualquier problema que apareciera, aunque lo único que consiguió con esas palabras fue que ambas jóvenes lo admiraran más. Después de eso, las hermanas se miraron entre sí y finalmente Livia respondió que estaba bien. Kai aprovechó la ocasión para hacerles una petición, y la hermana mayor quiso saber de qué se trataba. El prota comentó que cuando llegara el momento de conocer a su padre, si por accidente actuaba de forma grosera o terminaba haciéndolo enojar, quería que ellas intervinieran para ayudarlo. A cambio de eso, aseguró que no necesitaría ningún tipo de compensación por la medicina que había usado. Karen no podía creer que después de entregarles un elixir legendario, lo único que pidiera fuera algo tan simple. El chico explicó que hablaba en serio ya que solo era una persona común y realmente temía comportarse de manera descortés frente a un noble. En el fondo lo único que deseaba era garantizar su propia seguridad y evitar terminar perdiendo la cabeza. Las hermanas no entendieron a qué se refería, pues pensaban que solo estaba siendo extremadamente cuidadoso para ocultar su posición dentro de Bertal. Aunque su intento de encubrirse les parecía bastante pobre, ambas decidieron seguirle la corriente y dijeron que entendían lo que quería decir. Karen comentó que aún así, no creía que su padre fuera a enojarse sin importar qué tan brusco pudiera llegar a actuar.
Livia entonces aceptó oficialmente la petición del prota, y para él eso ya era más que suficiente. Antes de entrar a la mansión, Karen quiso saber si pensaba permanecer usando su armadura todo el tiempo. Kai preguntó si acaso sería una falta de respeto no quitársela, aunque Karen aclaró que no se refería a eso, sino a que debía ser incómodo llevarla puesta. Livia por otro lado fue mucho más directa y comentó que personalmente le gustaría mucho ver el rostro de Kai. Karen pensó que aquello había sido bastante grosero de su parte, mientras el prota se ponía algo nervioso. Sin embargo, Livia simplemente estaba siendo sincera con lo que realmente deseaba. Para ella el prota le parecía una persona muy auténtica, alguien que jamás actuaba con arrogancia ni miraba a otros por encima. Aunque era un hombre de pocas palabras y bastante difícil de leer, ella pensaba que siempre se mantenía atento por si ocurría algún problema. No era extraño que Karen le hubiera tomado cariño, sobre todo porque era muy diferente a la mayoría de los cazadores de tesoros. Normalmente mientras más fama obtenían esos aventureros, más personas los envidiaban, y con el tiempo muchos terminaban presumiendo su estatus o actuando con superioridad. Kai en cambio era distinto, y a pesar de poseer fama, poder y objetos legendarios, seguía comportándose con humildad. Había arriesgado su vida para rescatar a Karen de los criminales, y aún así jamás intentó aprovecharse de ellas por lo que hizo. El prota comenzó a sentirse incómodo ante la mirada de Livia, aunque Karen no tardó en decirle que verse tan nervioso mientras llevaba una armadura tan imponente resultaba bastante triste y para nada genial. Kai respondió que sentía pena por ella, ya que había sido salvada por alguien tan poco genial como él. La pelirroja se sintió atacada al escuchar eso y rápidamente respondió que era diferente, ya que ella no era tan malagradecida como para pensar algo así. Mientras tanto Livia soltó una pequeña risa al verlos discutir. Después de todo le parecía curioso que alguien proveniente de una organización secreta pudiera ponerse tan nervioso frente a un simple duque. Además sospechaba que Kai seguía conversando con Karen, porque entendía muy bien que su hermanita necesitaba compañía y que muchas veces buscaba pelea solo para llamar la atención. Como hija de un duque, Karen solía convivir con muchos nobles importantes. Sin embargo, la atención casi siempre terminaba concentrándose en Livia. Parte de eso se debía a la diferencia de edad entre ambas, aunque también influía el hecho de que muchos hombres nobles buscaban posibles candidatas para matrimonio. Por desgracia, antes de recuperarse, Karen había pasado años confinada a una silla de ruedas, así que la mayoría de los nobles jamás se molestaron en prestarle demasiada atención. Por supuesto, ese tipo de comportamiento era algo completamente normal. Sin embargo, ver a Kai seguirle la corriente a su hermanita hacía que Livia se sintiera muy feliz. Aunque intentaba disimularlo, ella también había deseado volver a ver al chico. Por eso cuando Karen le comentó que lo habían encontrado en el gremio, terminó poniéndose bastante nerviosa. Además, Kai había aceptado subir al carruaje por consideración hacia su padre, e incluso la recompensa que pidió a cambio de salvarlas había sido algo absurdamente sencillo. Lo más increíble de todo era que aquella medicina que usó en Karen tenía un valor capaz de construir un castillo entero, además de poseer el poder de curar enfermedades imposibles de tratar normalmente. Livia sentía el corazón inquieto, y no podía evitar preguntarse si de verdad era posible que existiera una persona tan amable y generosa como él. Al mismo tiempo, comenzó a preocuparse mientras intentaba pensar en alguna forma de seguir relacionada con Kai después de todo esto. Luego de ordenar un poco sus pensamientos, decidió preguntarle cuánto tiempo pensaba quedarse en la ciudad. Incluso comentó que si le interesaba, podría conseguirle una residencia dentro del pueblo. Kai respondió que Aldia le parecía una ciudad bastante agradable para vivir, aunque todo dependía de cómo se sintiera más adelante. Livia interpretó esas palabras como si el prota dependiera por completo de las órdenes de sus superiores. Después de todo, alguien como él seguramente salvaba vidas cada vez que participaba en una misión, tal como había ocurrido con Karen. La joven llegó a pensar que quizás estaba siendo egoísta al intentar convencerlo de quedarse en la ciudad. Por eso decidió guardar silencio y simplemente observarlo por unos momentos, aunque el joven terminó notando la mirada y comenzó a sentirse algo incómodo. Cuando el carruaje finalmente llegó a la residencia de la familia Aldi, una enorme cantidad de sirvientes ya los esperaba en la entrada. En cuanto abrieron la puerta del vehículo, todos le dieron la bienvenida al prota, provocando que se preguntara qué estaba ocurriendo y por qué había tanta gente reunida. Livia le explicó con una sonrisa que aquella era la forma en que la familia deseaba mostrarle sus respetos, y Kai respondió que realmente no hacía falta llegar tan lejos.
Mientras ayudaba a la chica a bajar del carruaje, comentó que sentía que podrían surgir problemas si personas de tan alto rango actuaban así con él. Sin embargo, la joven le aseguró que todo había sido decisión de la familia y los sirvientes, así que no debía preocuparse. Además comentó que si llegaban a escuchar aunque fuera una sola persona reclamando o faltándole el respeto, ellos mismos se encargarían del asunto, ya que consideraban imperdonable tratar mal a alguien como Kai. Después llegó el turno de ayudar a Karen a bajar del carruaje, y el chico pensó que con la clase de ambiente que había en esa mansión, seguramente cualquiera podía terminar castigado por cometer el más mínimo error. Una vez que la pelirroja descendió, la jefa de servicio y el capitán de la guardia se acercaron para presentarse, afirmando que se sentían honrados por recibirlo en la residencia Aldi. La jefa de las sirvientas le explicó que el duque y su esposa ya lo estaban esperando en una sala privada, por lo que serían ellos quienes lo guiarían hasta allí. Karen y Livia le dijeron entonces que le deseaban suerte, aunque Kai preguntó si ninguna de las dos pensaba acompañarlo. La pelirroja respondió que no, ya que sentía que solo terminarían estorbando durante la conversación. Por su parte, Livia comentó que permanecerían en la habitación contigua por si surgía algún problema. Incluso aseguró que si las cosas llegaban a complicarse con sus padres, ambas entrarían de inmediato para ayudarlo. El joven, bastante nervioso, pensó que habría preferido tenerlas dentro de la sala con él, pero como no podía evitarlo, terminó resignándose a entrar solo. De pronto el capitán de la guardia intentó hablarle, aunque el prota se adelantó antes de que pudiera decir algo. Kai tomó su espada y se la entregó al hombre, diciéndole que agradecería mucho que pudiera guardársela por un momento. El guardia se alteró al escuchar eso, y le preguntó si realmente estaba seguro de dejarle su arma. Karen comentó que no era necesario, ya que desde que había entrado a la ciudad siempre estuvo armado y todos confiaban plenamente en él. Sin embargo, el prota respondió que no le parecía correcto entrar armado a la casa de alguien si había sido invitado. Además, dijo que el guardia solo estaba cumpliendo su deber al mantenerse alerta. Para tranquilizar a las hermanas, también comentó que de todas formas, era mucho más fuerte peleando con las manos vacías que usando una espada. Aquellas palabras dejaron completamente sorprendidos tanto al capitán de la guardia como a la jefa de las sirvientas. Y no fueron los únicos, porque incluso Karen y Livia quedaron sin palabras después de escucharlo. En lugar de sentir desconfianza, el guardia de la familia terminó admirando todavía más a Kai después de ver su actitud. El chico respondió que eso le parecía bien, aunque por dentro sabía que no estaba intentando presumir ni actuar como alguien confiado. Desde que reencarnó, había usado un personaje distinto al que solía usar en el juego, y aunque había intentado pelear con varias armas, sentía que no tenía la misma precisión que antes. De hecho pensaba que si luchaba usando una espada, probablemente terminarían derribándolo con un golpe letal antes siquiera de poder reaccionar. Por esa razón, más que combatir utilizando armas, Kai prefería pelear cuerpo a cuerpo. Tomando eso en cuenta, entregar su espada no representaba realmente ningún problema para él. Ahora lo único que podía pensar era que ya no tenía escapatoria, porque estaba a punto de conocer al padre de las chicas, un hombre con una influencia capaz de hacer temblar a cualquiera. Fue así como la jefa de las sirvientas abrió el paso hacia la sala principal, mientras Kai avanzaba pensando que lo único que podía hacer en ese momento era rezar para que todo saliera bien.